A los 33 años, me encontré en una encrucijada crucial, después de 4 años de matrimonio con mi esposo, a quien conocí mientras ambos trabajábamos en la misma empresa. Tomé la decisión de dejar mi trabajo. En nuestra comunidad rural, era costumbre que las mujeres casadas se quedaran en casa, y esta expectativa influyó significativamente en mi decisión de renunciar. Mi antiguo lugar de trabajo era una empresa pequeña y tradicional, donde la creencia de que las mujeres casadas no deberían tener trabajos a tiempo completo estaba profundamente arraigada. Esta norma cultural, junto con las opiniones desactualizadas de la empresa, dejaba claro que quedarse allí ya no era viable para mí. Pronto comencé un nuevo puesto en el que, a pesar de mi experiencia, me trataron como a una pasante. Mis tareas se limitaban a trabajos menores: hacer café, fotocopiar y limpiar. Aunque estas tareas no son inherentemente degradantes, el hecho de que se me asignaran a mí mientras que otros en formación recibían trabajo más sustancial era particularmente frustrante. Intentar abordar estos problemas con mi esposo resultó inútil. No estaba claro si realmente me escuchaba o simplemente evitaba la conversación, tal vez temiendo que mi rol como ama de casa pudiera poner en peligro nuestra estabilidad financiera. Un día, mi madre sugirió que contactara a mi primo para pedir consejo, con la esperanza de que él pudiera brindarme algún apoyo o guía. Después de discutir mi situación con varios familiares y amigos, mi primo intervino con una solución. Conocía una oferta de trabajo a través de un excompañero de clase y creía que mi experiencia encajaría perfectamente. Animada por su oferta, apliqué y me emocionó conseguir el puesto después de una entrevista exitosa. Compartí la noticia con mi familia y amigos, pero la reacción de mi esposo fue inesperadamente apagada. A pesar de su falta de entusiasmo, su silencio me permitió renunciar a mi antiguo trabajo, un movimiento que mi antiguo empleador parecía anticipar. Mi despedida estuvo marcada por despedidas educadas pero insinceras de colegas, con promesas como: te extrañaremos, tomemos algo algún día. No pude evitar preguntarme quién realmente lo pensaba. Mi nuevo rol en una ciudad vecina, aunque más pequeña que una metrópoli importante, ofrecía un ambiente urbano refrescante con su vibrante distrito de oficinas. Unirme a esta empresa fue un soplo de aire fresco. La cultura laboral era notablemente progresista, libre de sesgos por edad o género, y contaba con un equipo diverso, incluyendo personal internacional. El compromiso de la empresa con la igualdad era evidente en sus prácticas salariales justas, que no discriminaban según el estado civil. Como resultado, mi salario aumentó significativamente, superando al de mi esposo en casi 112,000 pesos anuales, un resultado de la estricta postura de la empresa sobre la equidad salarial de género. Aquí, el principio de igualdad de salario por trabajo igual era fundamental, reflejando un genuino compromiso con la justicia. Aún no he compartido la noticia de mi nuevo trabajo y el significativo aumento salarial con mi esposo. Dada su personalidad y las actitudes tradicionales de mi antiguo lugar de trabajo, espero que pueda encontrar difícil aceptar este cambio. A pesar de estas preocupaciones, he encontrado un renovado sentido de realización en mi nuevo rol, y la insatisfacción con mi antiguo trabajo ha desaparecido. Sin embargo, los desafíos persisten en casa. Mi esposo no contribuye a las tareas del hogar, dejándome a mí con toda la responsabilidad doméstica. Balancear un horario de trabajo exigente con la gestión del hogar sola es agotador. Mis días laborales comienzan temprano y terminan tarde, pero cuando llego a casa, me encuentro con demandas como: tengo hambre, date prisa y prepara la cena, o solicitudes para un baño o café. Su falta de contribución y constantes demandas se han vuelto cada vez más frustrantes. Elegí trabajar por el bien de la realización profesional e independencia, pero esta decisión ha llevado a una distribución injusta de las tareas domésticas. Ahora me doy cuenta de que podría haber estado influenciada por nociones desactualizadas sobre los roles maritales. Desde nuestro matrimonio, mi esposo ha insistido frecuentemente en su propia corrección, criticando a menudo mis esfuerzos. Él comentaba: el trabajo es difícil porque te falta habilidad, o sugería: si quieres manejar tanto el trabajo como el hogar, necesitas esforzarte más. Sus críticas se extendían a comentarios como: si el trabajo doméstico no va bien, es porque eres ineficiente, mejora rápido, y, dado que elegiste trabajar, no te descuides en las tareas del hogar. Estas críticas se han convertido en un eco implacable, subrayando cuán profundamente las expectativas tradicionales de nuestro entorno rural continúan moldeando nuestras vidas. Ahora enfrento el desafío de reevaluar estas dinámicas y abordar el desequilibrio en nuestra vida doméstica. En las áreas rurales, es común que los hombres eviten las responsabilidades del hogar, a diferencia de los entornos más urbanos. Entre las mujeres casadas que conocía, muchas manejaban todas las tareas domésticas solas mientras también equilibraban el cuidado infantil, el cuidado de personas mayores e incluso las tareas agrícolas.
Este contexto ha moldeado la creencia de mi esposo de que es natural para mí manejar todas las responsabilidades domésticas. Esta mentalidad se vio reforzada por nuestras familias. Tanto mi madre como mi suegra eran amas de casa, y muchas mujeres de la generación de mi esposo eran amas de casa a tiempo completo o trabajadoras a medio tiempo. Aunque soy empleada a tiempo completo, me había acostumbrado un poco a este desequilibrio, aceptando pasivamente las expectativas de mi esposo y asumiendo todas las tareas del hogar según su criterio. Aunque mi esposo nunca exigió explícitamente que dejara mi trabajo, la presión de equilibrar mi carrera con todas las responsabilidades domésticas era abrumadora. Esto me llevó a creer que, dado que estaba comprometida con mi trabajo, no podía permitir que el frente doméstico se desmoronara. A pesar de cambiar de trabajo, esta rutina persistió, y a menudo regresaba a casa para encontrar a un esposo descontento. Me apresuraba a preparar su cena, disculpándome por mi llegada tarde, y luego me esforzaba por terminar las tareas del hogar, a menudo con poco tiempo para comer yo misma. Un punto de inflexión llegó cuando mi esposo descubrió mi estado de salario, accidentalmente dejado en un cajón. Su silencio mientras lo leía hablaba por sí mismo, y mis intentos de minimizarlo mencionando que se debía a horas extras o sugiriendo que él pronto podría ganar más resultaron en vano. Después de esto, su comportamiento cambió drásticamente. Empezó a ignorarme, negándose a hablar o reconocer mi presencia durante días. Mis esfuerzos por interactuar con él fueron recibidos con indiferencia, y eventualmente me resigné a esta nueva rutina silenciosa. Una noche, después de un largo día de trabajo, mi esposo rompió su silencio abruptamente, gritando: «Ya llegué, ¿qué hora crees que es?». En mi trabajo actual, hay un horario flexible con horas centrales a las que todos deben estar presentes, pero los tiempos exactos de llegada y salida varían. A pesar de mis esfuerzos por comenzar temprano y explicar mi situación a mi jefe, a veces no llegaba a casa hasta después de las 10 de la noche. A menudo dependía de comidas preparadas o congeladas que necesitaban ser recalentadas. Sin embargo, mi esposo esperaba a comer hasta que yo le sirviera, criticando severamente: «No deberías descuidar las tareas del hogar. La única razón por la que puedes seguir trabajando es porque yo lo permito». Mientras me apresuraba a preparar la cena, su intimidación se cernía sobre todo el proceso. «Vas a saltarte la limpieza y la lavandería e irte a la cama, poniendo excusas de que es muy tarde. Llegas tarde a propósito para descuidar tus deberes», acusaba. Incluso en las noches en que llegaba tarde, aún me esforzaba por realizar tareas domésticas más silenciosas, tratando de mantener el orden a pesar de mi agotamiento. Los resultados nunca eran perfectos, y a menudo sentía que sus duras reprimendas eran merecidas. Me culpaba a mí misma y aceptaba su crítica como justificada. «Brenda, ¿estás escuchando? No te creas demasiado solo porque estás trabajando», solía decir. Disculpándome, respondía: «Lo siento, no lo decía de esa manera. Estoy agradecida por la oportunidad de trabajar. Intentaré no darla por sentada». En ese momento, creía sinceramente esto, condicionada por años de expectativas tradicionales. Para manejar mi carga de trabajo y evitar horas extras durante la semana, tomé turnos adicionales los fines de semana, pasaba la aspiradora a diario, hacía la colada y luchaba por mantenerme al día con todas las tareas del hogar, tratando de equilibrar el trabajo y la vida en casa mientras cumplía con las expectativas intransigentes impuestas. Unos meses después, tuve un momento de claridad. Comencé a cuestionar por qué yo era la única responsable de todas las tareas domésticas. Esta realización me golpeó un día en el trabajo cuando vi la lonchera de una colega, que su esposo había preparado para ella. Él también se encargaba de la cocina en casa. Inicialmente sorprendida, descubrí que mis otros colegas consideraban esta disposición como algo normal. Expresaron envidia y hablaron sobre cómo compartir las responsabilidades domésticas era común cuando ambos socios trabajaban. Me sentí aislada, dándome cuenta de que ninguno de mis colegas asumía toda la carga del hogar por sí solo. Curiosa, pregunté a familiares y amigos sobre sus arreglos domésticos. Para mi sorpresa, ninguno de sus cónyuges hacía tan poco en la casa como el mío. Esta revelación provocó un cambio significativo en mí. Decidí dejar de hacer su parte de las tareas. Ya no limpiaba su habitación, hacía su colada ni preparaba comidas para él. Sus quejas y gritos ya no me afectaban. Creía que un adulto responsable debía manejar sus propias necesidades básicas. Dado que me iba a trabajar mucho antes que él y a menudo regresaba tarde, me parecía injusto que yo manejara todas las tareas del hogar mucho después de que él se hubiera ido a la cama. A pesar de sus arrebatos sobre que las tareas domésticas son un trabajo de mujer o un deber de esposa, decidí ignorarlo y centrarme en mi bienestar. Una noche, mientras comía tranquila, él estalló con: «¿Ahora crees que eres algo especial solo porque ganas un poco más de dinero?».
antes de salir de la casa enfadado. Al verlo irse, una fría realización se asentó en mi corazón. Su fijación con el dinero y los insultos que lanzaba dejaron claro que todo mi cuidado y esfuerzo eran en vano. No podía soportarlo más. Al día siguiente, dejó de volver a casa. Supuse que se pondría en contacto si quería abordar algún problema, así que decidí dejar las cosas como estaban. Sin embargo, pronto descubrí que se había mudado de nuevo con sus padres. Cuando volvió para recoger sus pertenencias, nuestras interacciones fueron breves y tensas. A menudo recurría al abuso verbal e incluso a la agresión física, empujándome en algunas ocasiones. Estos momentos, que deberían haber sido oportunidades para la reconciliación, solo resaltaron la futilidad de tales esperanzas. Estaba dispuesta a considerar la reconciliación si él mostraba alguna disposición a comprometerse, pero sus acciones indicaban claramente lo contrario. Resuelta, enfrenté la dura realidad de nuestra situación. Comencé a considerar el divorcio con más seriedad. Primero lo mencioné de manera casual durante una de mis conversaciones habituales con mi madre. Ella me apoyó increíblemente, afirmando que había sido lo suficientemente paciente y que ya era hora de considerar este paso, animada por su respaldo. Luego me dirigí a mi suegra durante un fin de semana en que mi esposo estaba fuera. Aunque no teníamos una relación cercana, ella siempre había mostrado amabilidad y comprensión. Al principio, se sorprendió por mi decisión, pero prometió su apoyo. Con estas conversaciones detrás de mí, consulté a un abogado para iniciar el proceso formal de divorcio. Proporcioné diversas pruebas del comportamiento de mi esposo, incluyendo una línea de tiempo detallada de los eventos, entradas en mi diario, fotos de moretones por su agresión física y grabaciones de su abuso verbal. El abogado notó que, aunque era un caso borderline para la responsabilidad por violencia doméstica, las pruebas eran lo suficientemente convincentes como para proceder. Optando por una ruptura limpia, decidí no dividir nuestros bienes ni solicitar manutención. En su lugar, alquilé una habitación cerca de mi trabajo y comencé a empacar mis pertenencias. En el día de la mudanza, confronté a mi esposo por última vez. Había estado comprando comidas en el supermercado y regresando a casa diariamente para evitar imponerme a sus padres. Cuando le dije que necesitábamos hablar, él recurrió a su habitual tratamiento silencioso. Sin desanimarme, declaré claramente: nos vamos a divorciar. Me estoy mudando ahora. Por favor, contacta a mi abogado si necesitas discutir algo. Dejé la tarjeta de visita de mi abogado sobre la mesa, pero él ni siquiera la miró. Parecía que esperaba que al ignorarme, yo eventualmente regresara suplicando perdón. Sin mirar atrás, dejé la casa para siempre. Sorprendentemente, mi esposo continuó contactándome después de que me mudé, enviando mensajes no relacionados con el divorcio, invitándome a comidas, sugiriendo paseos en coche o salidas de compras casuales. Cuando ignoré estas propuestas, escaló a correos desesperados acusándome de terquedad y afirmando que estaba dispuesto a perdonarme si regresaba y me disculpaba. En la oficina del abogado, mi exesposo mantuvo una actitud confiada, aparentemente esperando que yo fuera la que estuviera angustiada. Con una sonrisa burlona, firmó los papeles del divorcio, tratando todo el proceso como si fuera una formalidad rutinaria. Rápidamente reuní los documentos, sintiendo una mezcla de ansiedad por si cambiaba de opinión y los destruía, y los presenté en el tribunal ese mismo día. Más tarde, mi abogado me informó que mi exesposo no creía realmente que yo llevaría a cabo el divorcio. Una vez que comprendió la gravedad de la situación, comenzó a exigir manutención y una división de bienes. Sin embargo, la comunicación cesó poco después. Sospecho que mi madre y mi suegra podrían haber intervenido, aconsejándole que abandonara sus demandas. Incluso después de que el divorcio se finalizó, seguí recibiendo correos extraños de mi exesposo. Decidí seguir adelante con mi vida, ignorando estos mensajes y concentrándome en construir un futuro pacífico e independiente. Un día, mientras cenaba en un centro comercial con amigos de la escuela, me encontré inesperadamente con mi exesposo. Estaba allí con sus colegas, algunos de los cuales eran antiguos compañeros de trabajo míos, así que conocía a todos en su grupo. El encuentro hizo que todos se sintieran visiblemente incómodos, pero afortunadamente, sus colegas lograron apartarlo de nuestra mesa. Mis amigos, que solo habían conocido a mi exesposo una vez antes en nuestra boda, encontraron su presencia particularmente inquietante. Ese es mi exesposo recientemente separado, expliqué. Me ha estado siguiendo, y ha sido angustiante. Al escuchar esto, mis amigos se sintieron obligados a actuar. Mientras pasaban por su mesa, no pudieron evitar comentar: es un acosador. Eso es terrible, qué espeluznante. Ya incómodo con las mujeres, mi exesposo abandonó rápidamente la escena, luciendo avergonzado. Después de ese encuentro,
los correos delirantes que me había estado enviando cesaron por completo. Desde entonces, he estado disfrutando de una vida tranquila, saboreando la paz de mi nueva independencia. Hola, soy Cynthia. Tengo 31 años y recientemente he hecho la transición al trabajo freelance desde casa, especializándome en marketing y operaciones en línea. Este cambio ocurrió cuando descubrí que estaba embarazada, lo que me llevó a dejar mi puesto de consultora en una gran empresa. El trabajo freelance no solo ha sido financieramente estable, sino que también me ha dado la flexibilidad que necesitaba durante mi embarazo y después del nacimiento de nuestra hija, Donna. Anteriormente, trabajaba en un entorno de oficina más tradicional, pero trabajar desde casa ahora me permite equilibrar mi carrera con el cuidado de Donna. Sin embargo, mi esposo, Vincent, no aprecia del todo mi trabajo, a menudo menospreciándolo como un pasatiempo en lugar de una carrera legítima. Después de que nació Donna, inicialmente planeaba quedarme con mis padres durante unos 5 meses para recibir apoyo postparto, pero Vincent quería que regresáramos a nuestro apartamento más pronto, así que llegamos a un acuerdo y reduje mi estadía a 1 mes. Desde entonces, he estado manejando el trabajo y el cuidado de los niños bastante bien, sin tensión financiera. Un cambio importante ocurrió cuando mi suegra, María, sugirió que viviéramos más cerca. Siempre hemos tenido una buena relación con los padres de Vincent, así que la idea de compartir espacio no parecía demasiado abrumadora. Para mantener la privacidad y evitar posibles conflictos, se me ocurrió la idea de construir un dúplex. Ellos estaban emocionados con el plan, y tomé la iniciativa de contratar a una empresa constructora y supervisar el proyecto. En 5 meses, el dúplex estaba completo. Tiene espacios compartidos como una entrada común, pero áreas de vida separadas, asegurando nuestra privacidad. El segundo piso, donde vivimos, es acogedor, con una cocina y una sala de estar, todo dentro de nuestro presupuesto. Cuando el dúplex se completó, mis suegros estaban encantados con su nuevo hogar. Sentí que el arreglo nos había acercado, mientras aún preservábamos nuestra independencia. Al principio, las cosas parecían prometedoras. María, mi suegra, se ofreció con entusiasmo para ayudarme con Donna, lo cual acepté, pensando que aliviaría la presión de equilibrar el trabajo y la maternidad. Sin embargo, esa sensación de alivio se desvaneció rápidamente una vez que comenzamos a vivir juntos. La ayuda de María se convirtió en una interferencia constante. Comenzó a imponerme tareas adicionales del hogar. A menudo durante mis horas de trabajo, iría a mi oficina en casa sin avisar, ignorando completamente mi horario. Exigía cosas como, tengo hambre, hazme algo ahora mismo, o, apúrate y pon a lavar la ropa, hay polvo por todas partes. Incluso intentó hacerme sentir culpable, diciendo, si no limpias, mis alergias se van a agravar. Y se quejaba constantemente del llanto de Donna, insistiendo, es ruidosa, haz algo al respecto. Estas interrupciones incesantes hicieron que fuera casi imposible concentrarme en mi trabajo. Terminé trabajando hasta tarde en la noche para ponerme al día, agotada de intentar equilibrar mi trabajo, cuidar a Donna y manejar las demandas del hogar. El estrés afectó tanto mi salud mental como física. Cuando le hablé a Vincent sobre el comportamiento de María, esperaba que me entendiera, pero fue completamente poco solidario. Desestimó mis preocupaciones, diciendo cosas como, eres la esposa, deberías obedecer naturalmente, y se volvió más despectivo con cada queja. Incluso cuando intenté explicar, no solo estoy jugando en mi computadora, estoy trabajando en serio. Se negó a tomarme en serio. David, mi suegro, no era mejor. También desestimaba mi trabajo como algo trivial, comentando a menudo que el trabajo freelance parecía más un pasatiempo que un trabajo real. Su falta de respeto por lo que hacía y la constante desvalorización de mi trabajo me dejaron sintiéndome atrapada y abrumada. El escepticismo constante de mis suegros y Vincent había ido desgastando lentamente mi confianza. Comencé a dudar de mi valía, temiendo que me vieran como inadecuada y que pudieran abandonarme por eso. Luego, un día, mientras estaba trabajando con Donna a mi lado y Vincent estaba en casa, él de repente irrumpió en la habitación, haciendo un ruido fuerte que asustó tanto a Donna como a mí. Ella comenzó a llorar de inmediato. Su interrupción se sintió intencional, como si supiera que ella estaba ahí y quisiera provocar una reacción. Frustrada por la continua falta de respeto hacia mi trabajo, rápidamente consolé a Donna y, con reticencia, bajé las escaleras, sin saber qué estaba sucediendo. Cuando entré a la sala, encontré a Vincent y sus padres reunidos en conversación. Una ola de irritación me invadió, pero mantuve la calma, con Donna aún en mis brazos. Pregunté con tranquilidad, ¿qué está pasando? Ellos se detuvieron brevemente en su susurro, pero rápidamente reanudaron, ignorando mi presencia. Finalmente,
María aclaró su garganta de manera teatral, volviéndose hacia mí con una expresión severa. Tienes que dejar esta casa, declaró fríamente. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Por un momento, me pregunté si se refería a que debería tomar un descanso y regresar temporalmente a casa de mis padres, pero su tono no sugería eso. Aún tratando de procesar lo que decía, logré estabilizar mi voz y pregunté, ¿qué quieres decir? Significa exactamente lo que dije, respondió María, con los brazos cruzados y su expresión llena de desafío. Miré a Vincent, esperando que él explicara o al menos ofreciera algún apoyo. En cambio, solo sonrió con calma, como si toda esta situación fuera normal. Confusión e incredulidad se agolpaban dentro de mí. ¿Me estoy perdiendo de algo? ¿Es esto un malentendido? Pensé, intentando entender lo absurdo. Decidida a entender lo que estaba pasando, le pedí a María que aclarara. Sus ojos se iluminaron con una extraña satisfacción y comenzó a lanzar un ataque verbal, su tono lleno de placer vindicativo. Mientras tanto, la calma inquietante de Vincent reflejaba su malicia, dejándome sentir más alienada y desconcertada que nunca. Todos los días descuidas las tareas del hogar, dejas que Donna llore sin preocuparte, y desperdicias tu tiempo en la computadora y el teléfono. No sé si solo estás dependiendo del salario de Vincent, pero ignoras cada consejo, actuando como un parásito, continuó María, riéndose como si encontrara mi situación divertida. Me quedé atónita, pero traté de mantener la compostura. No iba a permitir que sus duras palabras me afectaran, aunque me dolían. Tratando de mantener la paz, respondí, lo siento si las tareas del hogar no cumplen con tus estándares, eligiendo mis palabras cuidadosamente a pesar de las injustas acusaciones que pesaban sobre mí. Mientras empacaba los platos en la sala, María se acercó con un atisbo de diversión. Oh, ¿ya encontraste un lugar? Su tono estaba impregnado de sorpresa. Quizás no esperaba que actuara de manera tan decidida. Sí, respondí con brusquedad, sin sentir la necesidad de dar más explicaciones. María comentó casualmente, va a estar tranquilo sin ti alrededor. Luego añadió burlonamente, bueno, lo único por lo que estoy agradecida es que diste a luz a Donna, antes de alejarse. A pesar de su desagradable comportamiento, me enfoqué en la tarea que tenía por delante. Al evaluar el apartamento, me di cuenta de que el sofá y la mesa del comedor que había comprado eran demasiado grandes para el nuevo espacio. Decidí venderlos, aunque el refrigerador un poco grande todavía funcionaría bien. Decidí llevarme todo lo que estaba marcado con una etiqueta, identificando los muebles y electrodomésticos que quería conservar. Tomé fotos de los objetos que planeaba dejar atrás con mi teléfono. El día de la mudanza, cronometré todo para que Vincent y mis suegros estuvieran ausentes. Vincent estaba en el trabajo y los suegros habían sido llamados a un evento comunitario. Armada con los papeles de divorcio que Vincent me había dado, coordiné con los mudanceros para transportar mis pertenencias. También organicé que la empresa constructora se encargara de la remoción de desechos para los muebles que no llevaría. La mudanza fue un éxito, y en 3 horas todo estuvo completo. Unas horas más tarde, dejé la casa con Donna y comencé a adaptarnos a nuestro nuevo apartamento. Mientras organizaba las cosas, sonó mi teléfono. Era María. Ya eran las 6 de la tarde y había salido antes del mediodía, así que parecía que recién se daba cuenta de lo que había sucedido. Contesté con cautela. Cynthia, ¿por qué está la casa vacía? La voz de María sonaba agitada y fuerte al otro lado del teléfono. Esas cosas eran mías. Me deshice de lo que no necesitaba, respondí, tratando de mantener un tono ligero. Su confusión era palpable. Bueno, yo las compré. Tengo recibos y pruebas de compra, así que no hay necesidad de quejarse, dije con una risa, volviendo su lógica en su contra. María pareció quedarse momentáneamente sin palabras, respondiendo con una mezcla de incredulidad e indignación. Luego, sintiendo una oleada de alivio y picardía, añadí alegremente, oh, y vendí la casa, así que por favor, desocupa dentro de un mes. Su sorpresa era evidente. ¿Por qué harías eso? La casa está a mi nombre ya que supervisé su construcción y he estado pagando la hipoteca, respondí con confianza. María intentó argumentar, pero sus protestas cayeron en oídos sordos. Había tomado el control de mi vida y estaba lista para empezar de nuevo, libre de drama innecesario y falta de respeto. Después de terminar la llamada, fui bombardeada con numerosas llamadas de mis suegros y Vincent. Elegí ignorarlas todas, enfocándome completamente en hacer de nuestro nuevo apartamento un refugio cómodo para Donna, para eliminar distracciones y asegurar un manejo adecuado de futuras comunicaciones. Busqué asesoría legal, dirigiendo toda correspondencia a través de mi abogado. A medida que pasaban los meses,
fueron llenos de negociaciones persistentes. Finalmente, logré asegurar la custodia de Donna. La decisión fue clara, tenía estabilidad financiera sustancial. Había sido la cuidadora principal de Donna y mi trabajo desde casa me permitía dedicarle tiempo y atención. Vincent, quien había asumido que obtendría la custodia automáticamente, estaba atónito por el resultado. Su reacción amarga: nunca necesité a esa niña de todos modos. Mientras se marchaba furioso, solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. Una sensación de tranquilidad me invadió, permitiéndome finalmente disfrutar de una vida pacífica con mi hija. Sin embargo, aún quedaba el asunto de que Vincent y mis suegros desocuparan la casa. No se habían ido. Sin saber qué paso seguir, recibí una llamada oportuna del presidente de la empresa constructora. Con resolución, declaré: por favor, desalójales. El presidente se rió a carcajadas, asegurándome: considera que está hecho. Antes de terminar la llamada, no sabía cómo logró persuadir a Vincent y a mis suegros para que se fueran, pero debió ser una hazaña considerable. Unos días después, recibí la noticia de que se habían mudado. La eficiencia de esta acción trajo un profundo alivio a mi corazón. Varios meses después del divorcio, Vincent se comunicó conmigo. El divorcio ya se había finalizado, y mis suegros se habían retirado en su mayoría, así que aún no había bloqueado su número, algo de lo que me arrepentí de inmediato. Ha pasado un tiempo. Estaba pensando que tal vez me extrañabas, dijo. ¿De qué estaba hablando? Escuchar la voz de Vincent no evocaba nostalgia. En cambio, reafirmaba la sensación de liberación que sentía desde que cerré ese tumultuoso capítulo de mi vida. Desde el divorcio, mi mundo se había transformado en un lugar más pacífico. Sin más dramas de Vincent, finalmente podía respirar. Sin embargo, su llamada dejaba claro que no había avanzado. Comenzó a contarme cómo las cosas se habían deteriorado con Amy, la mujer por la que me dejó. Después de nuestro divorcio, pensó que serían pareja, pero ella lo rechazó fríamente. Confundió su amabilidad profesional con interés romántico, lo que culminó en que apareciera sin invitación en su casa, lo que llevó a una orden de restricción. Intentó narrar la historia para hacer parecer que él había terminado las cosas, pero no tenía interés en su relato. A mitad de la conversación, colgué, cortándolo rápidamente. Bloqueé su número y más tarde cambié el mío por completo, decidida a asegurar un nuevo comienzo. A través de amigos mutuos, supe del descenso de Vincent. Después del fiasco con Amy, enfrentó problemas crecientes en el trabajo, luchando con relaciones con clientes, y eventualmente renunció. Las dificultades financieras lo siguieron, pidiendo préstamos con frecuencia, mientras que mis suegros podrían estar apoyándolo. Dado su ingreso modesto, dudaba que estuviera gestionando algo estable. En cuanto a mí, la vida con Donna está llena de alegría y satisfacción. Nos enfocamos en el presente, lo que me brinda una inmensa felicidad. La distancia de los problemas del pasado nos ha permitido abrazar una vida serena y satisfactoria juntas. Me encargo de lo esencial, y Donna está bien cuidada. Es una niña tranquila, añadí, defendiendo lo mejor que podía, aunque las críticas implacables de María me llevaban al límite. Intenté explicar por qué necesitaba estar en la computadora y el teléfono, esperando al menos un atisbo de comprensión. Estoy trabajando. ¿No es razonable?, pregunté, esperando que vieran la verdad, pero en lugar de empatía, la mirada de Vincent se volvió más aguda. ¿Estás engañando o algo así?, disparó. La acusación me golpeó como una bofetada en la cara. Antes de que pudiera procesarlo, María se unió con su expresión de asco. Sí, Cynthia está engañando. Estaba en completo shock. Su ataque coordinado se sentía surrealista. No estoy engañando. Puedo mostrarte mi teléfono ahora mismo, dije, alcanzándolo frenéticamente, desesperada por limpiar mi nombre, pero Vincent lo desestimó con una risa burlona. Cualquiera puede falsificar eso. No eres de fiar, escupió. En ese momento, me di cuenta de que no había forma de ganar esta discusión. El suelo se había movido bajo mis pies, y me quedé allí, aturdida y sin saber qué hacer a continuación. Sus acusaciones eran absurdas, pero ellos creían en ellas, y eso se sentía como una traición en un nivel completamente nuevo. Me sentí reacia al dejar mi teléfono a un lado mientras la voz de María se alzaba con desdén. No necesitamos a alguien como tú aquí. Un parásito debería irse de inmediato, continuó, sus palabras atravesándome como una flecha. Sal rápido, exigió. La idea de irme con mi hija parecía ser la única opción, pero algo crítico me retenía. Yo había financiado el dúplex, asistido a innumerables reuniones con la empresa constructora y supervisado meticulosamente su diseño. No podía simplemente marcharme. Además, la hipoteca aún estaba a mi nombre,
y dudaba que el salario de Vincent pudiera cubrir nuestros gastos de vida solo. Si me voy, mi ingreso también se va. ¿Puedes manejar eso?, les desafié, esperando que reconsideraran. Vincent se burló despectivamente. ¿Qué ingreso? No seas ridícula. Hemos estado viviendo del salario mío todo este tiempo. Su ignorancia casi evocó compasión. Suspiré profundamente y me volví hacia María. Tratar con Vincent es como manejar a un bebé de 7 meses. ¿Estás lista para esa tarea? Es exigente, necesita que le dejes las toallas, ropa interior y pijamas listos después de su baño, que le pulas los zapatos a diario, que las camisas estén impecablemente planchadas, y que sus trajes no tengan arrugas. Si su café de la mañana no está perfecto, explota como un volcán. Dudaba que María pudiera manejar las demandas de alta manutención de Vincent. Te estoy ofreciendo una oportunidad, añadí, sugiriendo que mi presencia y contribuciones eran más valiosas de lo que realizaban. María desestimó mi intento de afirmar mi valor con un desprecio. Solo estás jugando, respondió, su tono arrogante incomodándome. Luego, con una sonrisa inquietante, añadió, además, si te vas, ya tiene a alguien más en mente. ¿Quién? ¿Qué significa eso?, respondí, volviendo mi mirada hacia Vincent. Por un momento, María pareció arrepentida. Desvió la mirada. Vincent le lanzó una mirada severa y susurró con dureza. ¿Por qué dijiste eso? Sus reacciones insinuaban algo inimaginable. Vincent podría de hecho tener a otra mujer. Fijé mi mirada penetrante en él, exigiendo una explicación en silencio. Después de un momento de incómoda quietud, finalmente habló. Aparentemente, desde hace unos meses, estoy saliendo con una mujer llamada Amy, admitió en voz baja. Tiene poco más de 20 años y estaba locamente interesada en mí desde el principio durante un encuentro de negocios. Después de que ella dejó claros sus sentimientos, comenzamos a salir. Amy es hermosa, serena y tiene una gran personalidad, añadió con una risa que sonó extraña en ese momento. Me costaba creerlo, considerando el comportamiento habitual de Vincent. La idea de que una mujer tan joven pudiera estar genuinamente interesada en él me parecía absurda. Escéptica, le pedí pruebas, pensando que si esto era cierto, necesitaba asegurarme de obtener evidencia para una posible compensación. Vincent me mostró su conversación de WhatsApp con Amy. Como sospechaba, la mayoría de los mensajes eran de él, llenos de sugerencias para citas y cumplidos. En contraste, las respuestas de Amy eran educadas pero breves, carentes de calidez, sin emojis ni lenguaje casual, solo respuestas directas. Desconcertada por la expresión presuntuosa de Vincent, luché por encontrar las palabras adecuadas. En silencio, comencé a tomar capturas de pantalla de la conversación, guardándolas en mi teléfono en caso de que las necesitara más tarde. Entonces me iré, afirmé con firmeza. Después de todo lo que había ocurrido, cualquier calidez que había sentido hacia Vincent se había evaporado, y ya no me importaban sus reacciones. Me llevo a Donna conmigo, declaré, observando a Vincent y a mis suegros. Parecían casi aliviados por mi decisión de marcharme, pero la actitud de Vincent cambió abruptamente, sus manos cayendo a los lados. ¿De qué hablas? No puedes criar a Donna sin ningún ingreso, soltó, revelando sus verdaderas preocupaciones. Se opuso con firmeza. Deja a Donna aquí, no seas irracional. Mis suegros intervinieron, sin comprender por qué insistía en llevarla conmigo. En lo que a mí respecta, no veo razón para dejar a mi hija en este ambiente, argumenté, con voz firme. Tengo mi ingreso, y no puedo confiar en personas que pueden no cuidarla adecuadamente. A medida que Donna crezca, trabajará duro, y yo estaré allí para apoyarla en cada paso del camino. Vincent me interrumpió con comentarios absurdos, aumentando mi frustración. ¿Por qué dejaría a Donna? ¿Qué tipo de padre cree que es? Mi ira creció, alimentada por su egoísmo y su inconsciencia sobre las consecuencias de sus acciones, tratando a nuestra hija como solo un activo más. Bien, entonces resolvamos la custodia en la corte. Prepárate un abogado. Mientras tanto, me encargaré de ella, declaré. Sabía que discutir más solo escalaría las tensiones con Vincent y mis suegros. Confiante en mi decisión, resolví avanzar con acciones legales sin dudar. Una vez que accedieron de mala gana, no perdí tiempo en preparativos para irme. Durante los días siguientes, me mantuve firme al lado de mi hija, organizando todo lo que necesitábamos. Contacté a la empresa constructora que había edificado nuestro dúplex, explicando mi situación en detalle y pidiendo recomendaciones para agentes inmobiliarios de buena reputación que pudieran ayudarme a vender la propiedad. Scott, el presidente de la empresa, se alineó rápidamente conmigo, asegurándose de que ellos manejarían la venta. Fiel a su palabra, organizaron
Venta rápida y rentable, obteniendo un precio más alto de lo que había anticipado. Gracias a la reciente construcción de la casa, su estado impecable y su ubicación privilegiada. Simultáneamente, ayudaron a asegurar un apartamento adecuado para mi hija y para mí, teniendo en cuenta mis limitaciones presupuestarias mientras ofrecían un excelente lugar a un precio accesible. Expresé mi sincero agradecimiento y me puse a preparar nuestra mudanza.